Señor, gracias por tu presencia. Gracias porque así como el aire que respiramos, no lo vemos, pero sí lo sentimos, y tan lo sentimos que estamos vivos. Así tu presencia, Señor, en esta mañana. Gracias porque aunque no te vemos físicamente, pero creemos en un Dios verdadero, en un Dios que se hace presente a través de las personas, a través aún mismo de las circunstancias, a través de estos tiempos, mi Dios. Gracias porque no nos ha faltado nada. Gracias porque estamos aquí delante de ti, quizá algunos con incredulidad, quizá otros porque no tuvieron otra alternativa. Eso es lo que tú piensas. Pero nada es coincidencia delante de Dios. Y si tú hoy estás aquí, yo te invito a que juntos aprovechemos este tiempo y ya que estamos aquí podamos juntos escuchar la voz de Dios que viene y proviene a través de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están, iglesia? ¿Bendecidos? Híjole, ¿bendecidos? Ok, muy bien. ¿Qué te parece si volteas a tu izquierda, a tu derecha, le das un buen apretón de manos al que está delante, a un lado de ti, y dile: qué bueno que me invitaste. Qué bueno que decidimos venir el día de hoy aquí a este lugar. ¿Ok? Bueno. ¿Sí están ahí? Ok. ¿Hace frío? ¿Quiere que cerremos las ventanas? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, definitivamente el día de hoy vamos a aprender cosas interesantes de parte de Dios. Pero yo quiero pedirte algo, que por favor cierres tus ojos el día de hoy y podamos juntos simplemente decirle en tus propias palabras: Dios, gracias por este día y gracias porque hoy quiero escuchar tu voz. Quizá he escuchado que luego me dicen: oye, ¿no has escuchado la voz de Dios? Y a veces yo me pregunto y digo: Dios, ¿cómo es tu voz realmente? Y yo quiero pedirte hoy sinceramente, Dios, que tú hables a mi corazón, que no se quede solamente en el raciocinio, que es importante, por supuesto. Pero yo te pido que esa palabra se haga una realidad en mi vida el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Muy bien. Como ustedes saben, hemos estado aprendiendo, recordando más bien dicho, acerca de esa paternidad de Dios. Acerca de cómo ese Dios al que tú y yo hemos cantado en esta mañana, de repente para algunos puede parecer algo muy, muy alejado, muy fuera de ti, muy allá. Pues he escuchado, me han dicho, pero yo honestamente no percibo ni siento nada, y pues no sé si realmente esto es real o no. Y si ese ha sido tu caso o fue tu caso, bueno, si fue tu caso, gracias a Dios que hoy puedes obviamente abrir tu corazón y decirle: Dios, necesito que hables a mi vida. Pero si tu caso es esa incredulidad de poder saber cómo sé que realmente Dios me ama, cómo sé que realmente esa paternidad de Dios de la que tanto me han hablado, la puedo vivir, la puedo entender, la puedo no solamente tener presente, sino también inclusive compartirla con mis amigos o con mis seres queridos. Y bueno, la semana pasada estábamos hablando acerca de lo siguiente, de que esa paternidad de Dios que es presente en tu vida y en mi vida, podemos estar seguros de algo. De acuerdo a la palabra de Dios, dice que nosotros hemos sido adoptados. ¿Recuerdan eso? Les voy a pedir por favor que pongan la diapositiva donde están las tres fotografías juntas. Perdón, se me pasó a decir, creo que es el slide número 8. Una disculpa. Donde están todas las fotografías. Gracias. Entonces, Dios nos ha adoptado como hijos. ¿Ok? Dios es el que te ha dicho a ti y a mí que nos ha dado
el espíritu de adopción. Y eso lo leíamos en Romanos 8:15. ¿Ok? Entonces, esa es una primera noticia, una primera afirmación para tu vida y para mi vida. Entonces, dile al que está a tu lado izquierdo y a tu lado derecho: eres adoptado por Dios. Díselo, por favor. ¿Ok? Así como que la duda, ¿no? Pues no sé tú, ¿verdad? Pero no, sí, en verdad somos adoptados por Dios, de acuerdo a lo que dice su palabra. Y después que veíamos esta parte de esa adopción y compartíamos un poquito el testimonio de unos buenos amigos acerca de haber adoptado a su primera nena, yo decía, realmente cuando los padres deciden adoptar hijos que no son de la sangre, tiene que ser un amor, creo yo, más, no sé, más elevado, ¿verdad? Y no me quiero entretener mucho en esto, pero realmente admiro a esos matrimonios, esas parejas, ese papá, esa mamá que dijeron, lo queremos hacer porque es importante, es necesario y es bueno y a Dios le agrada. Y veíamos precisamente en la escritura que si nosotros, siendo aún malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, como lo que es la adopción, cuánto más, ¿no? Nuestro Padre nos dará con Él todas las cosas. Entonces, esa es otra segunda afirmación para ti y para mí el día de hoy. Y una vez que fuimos adoptados, decíamos, bueno, ok, ¿y de qué se trata todo este asunto? ¿Para qué me sirve la adopción a mí? ¿Para qué me sirve decir que soy hijo de Dios? Bueno, veíamos en 1 de Juan 3, del 1 al 3, que Dios, y hacía esta pregunta, todos obviamente, nadie aquí es extraterrestre, todos venimos de un padre y una madre, ¿verdad? Hicimos ese ejercicio hace 8 días, espero que no se haya colado hoy un extraterrestre, pero bueno, en fin. Finalmente todos nacimos de papá y de mamá, ¿ok? Entonces, cuando somos hijos y nos toca obviamente nos tocó vivir ese rol, pues tenemos un papá y una mamá que nos educaba, nos enseñaba, nos guiaba por la vida. Porque finalmente lo que se trata, o parte de también lo que se trata de la paternidad, es que tus hijos, ¿verdad? Que mis hijos tengan un ejemplo a seguir, ¿cierto? O sea, yo no creo que tú tengas a tus hijos, pues a ver qué sale, pues haz lo que quieras de tu vida. Ya te traje al mundo, pues ya lo demás es tuyo. No, ¿verdad? Creo que no es así. Y precisamente veíamos ese punto, que Dios lo que finalmente está diciendo es que Él anhela que seamos semejantes a Él. Recordemos que Dios nos hizo a imagen y semejanza, ¿verdad? Pero cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él aprendió de su Padre. Entonces, como padres, lo que anhelamos es que nuestros hijos vean, aprendan de nosotros. Entonces, Dios nos está diciendo que obviamente que Él dice que sus hijos, nosotros seamos semejantes a Él. Y ahí nos quedamos. Y veíamos algo muy interesante, que en la vida de Jesús, en la palabra de Dios, al menos lo que Dios me mostraba es que hay 3 etapas que son muy marcadas en el libro de Lucas, capítulo 2 y capítulo 3, específicamente en Lucas 2:21, tomen apuntes nada más, los que están tomando apuntes, habla de cuando Jesús tenía 8 días de nacido, ¿verdad? Y veíamos que obviamente Él era presentado delante del templo para seguir las tradiciones y demás. Pero el énfasis que yo ponía es en Lucas 2:40, donde dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Esa es su primera etapa descrita en la palabra de Dios de Jesucristo, a los 8 días. Y el énfasis que yo veo acá cuando dice que el niño crecía y se fortalecía, tengo la dicha de tener un nieto, y ese nieto ahorita que va por su 5º mes, veo cómo crece y cómo se fortalece y depende de papá y mamá 100%. Y aquí vemos a Jesucristo en la misma situación, y el niño crecía y se fortalecía, y dice que se llenaba de sabiduría. ¿Y de qué sabiduría? De papá y mamá, de José y de María, ¿ok? Y la gracia de Dios era sobre él. O sea, el favor de Dios estaba sobre la vida de Jesucristo a los 8 días también de nacidos. Y después se menciona 12 años de edad.
ya en la cultura judía ya se habla de que a los 12 años ya pasa de ser niño a, ahí no hay adolescentes, hay de niños a hombres, ¿ok? E interesante que en los 12 años de Jesucristo, Lucas capítulo 2, 42, habla acerca de esto, ¿no? Que José y María llevaron a Jesús a la fiesta y ya cuando se iban de regreso resulta que se les olvidó, ¿no? Entonces imagínate ahí el drama, ¿no? Primer pleito de José y María, olvidar al hijo. Vaya cosa, pero bueno, finalmente así fue. Cuando obviamente lo encuentran, pues obviamente él estaba, dice, en los negocios de su padre y este no es el tema de hoy, hay mucha enseñanza ahí, pero me llama la atención lo que termina diciendo en Lucas 2:52, dice Jesús crecía. Ya no se refiere al niño, al bebé, ya se refiere a Jesús, ya un hombre, ya un joven, un adolescente en nuestra cultura. Jesús crecía en sabiduría, y otra vez la palabra sabiduría. Dice, y en estatura, o sea, no se quedó, imagínense 12 años y en bebecito, pues, sería una enfermedad eso, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos también en la palabra de Dios, cómo nos describe al menos estas etapas de Jesús y que tiene un crecimiento? Entonces dice, crecía en sabiduría y en estatura, dice, y en el favor de Dios y de toda la gente. Pocas palabras, ya estaba Jesucristo empezando a interactuar con la gente, pero el favor de Dios permanecía en su vida, la gracia de Dios permanecía en su vida. Y ese es Dios con Jesucristo, con nosotros es lo mismo. ¿Ok? Y finalmente se hace una mención de los 30 años de edad de nuestro Señor Jesucristo, que es cuando va a comenzar su ministerio. Cosa interesante, y ahí es donde nos vamos a arrancar ya ahorita, ¿no? Previo a esto ya había sido bautizado en agua, ¿ok? Y parafraseado lo que termina en ese evento del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, hay una frase que sale, dice que desde el cielo, porque dice que era la voz de Dios. Y esa voz de Dios dijo lo siguiente: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y hablábamos acerca de lo importante que en tus hijos, cuando están creciendo, hoy lo veo ya obviamente más claro, que mis hijos ya son jóvenes, mi hija ya se casó, pues ya no, ay, pechocha, mi hijita preciosa, qué cosa que pues no, ¿verdad? Hasta se vería ridículo. Bueno, pues espiritualmente también a veces los hijos de Dios, espiritualmente, cuando tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios que es nuestro nacimiento espiritual, no importa la edad. Entonces, espiritualmente eres un bebé espiritual, lo cual necesitas fortalecerte, necesitas sabiduría de parte de Dios. Cuando ya eres joven espiritualmente, que ya conoces de Dios, estás interesado, estás estudiando la palabra de Dios, estás creciendo en estatura y en gracia, y Dios te sigue dando la sabiduría. Interesante que a los 30 años el Señor Jesucristo inicia un ministerio, el ministerio al que vino a cumplir a esta tierra. Y espiritualmente, cuando tú y yo estamos escuchando la voz de Dios, que no se te haga extraño que de repente te ponga Dios en tu corazón ir con los jóvenes, ir con los huérfanos, ir con las viudas, compartir su palabra en todo tiempo, porque finalmente ese es uno de los propósitos de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Ok? Y por eso me pareció interesante estas etapas que están marcadas en nuestro Señor Jesucristo, porque finalmente Jesús vino aquí a vivir como hombre, o sea, hizo todo el proceso que tú y yo, como tú y como yo. Tuvo obviamente diferentes circunstancias, están descritas estas tres solamente, pero claramente podemos ver que están muy bien definidas esas etapas: bebés o niños, jóvenes o adolescentes, y luego ya lo que es, vamos a llamarle, entrar a una madurez adulta. Y hay diferentes afirmaciones y hay diferentes palabras que podemos ver en la palabra de Dios.
Entonces, si me ayudan con la siguiente, vamos a ver Marcos capítulo 1, versículos del 9 al 13. Y yo hacía una pregunta, yo quiero iniciar o retomar esta prédica el día de hoy con esta pregunta. ¿Cuál es la razón que tú y que yo, como padres, amemos a nuestros hijos incondicionalmente? ¿Qué propósito tiene eso para los hijos? ¿Qué propósito se desprende de todo esto? Porque están de acuerdo conmigo que tú, cuando tuviste a tus hijos chicos, no sé ahorita cómo esté la población, pero a lo mejor ya hay más jóvenes adultos probablemente, pero si tú tienes todavía hijos que están en casa, pues obviamente les amas incondicionalmente. Oye, papá, ya reprobé la materia, fuera de la casa. Se dan algunos casos, desafortunadamente. Pero esa no es la paternidad de Dios, porque si eso fuera, ninguno de nosotros estaríamos acá. Gracias a Dios, Él no nos da lo que merecemos, si no, ya no estuviéramos acá. Su gracia y su favor, el favor de Dios, el amor de Dios, nos permite seguir avanzando día a día en esta vida. ¿Ok? Y Dios finalmente eso es lo que anhela para nuestras vidas. Entonces, cuando ya estamos en esa etapa de crecimiento, es importante que tú y que yo podamos fijarnos cuáles son las etapas de nuestros hijos y tratarlos como tal. Que no mezclemos, ¿no? Ya te refieres a tu hijito, es que tengo que regresar a casa porque tengo que darle de comer a mi hijito. Y tú dices, pues ahora debe tener 10 años, 8 años. No, tiene 30. Pues, ¿cómo te explico que no va así, va? Pero bueno, simplemente es un chascarrillo, no creo que pase en estas familias. Ok, bautismo y tentación de Jesús. Entonces, cuando tú te haces esta pregunta, ¿cuál es la razón del por qué Dios nos ama incondicionalmente, nos acepta como somos, como antes de llegar a Cristo, por eso vino Jesús a esta tierra, para amarnos, para salvarnos? Él nos ama incondicionalmente. No te dice, bueno, hasta que te portes bien, entonces así ya puedes ser mi hijo, ¿verdad? Entonces, dato interesante, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo bautizado, dice lo siguiente en Marcos capítulo 1 del 9 al 13. Cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua y vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma, una voz desde el cielo dijo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Interesantísimo lo que Dios me mostraba en este pasaje, porque estamos hablando de la paternidad de Dios, y tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver las tentaciones de Jesús con la paternidad? Yo al principio honestamente dije, bueno, pues, ¿por dónde va este mensaje, papá? Y lo que Dios me llevó es a lo siguiente: tú y yo amamos a nuestros hijos, los educamos, nos esforzamos, les damos lo que necesitan, con uno de los propósitos de que cuando tus hijos salgan de casa, vayan preparados para la vida, tengan las herramientas necesarias para la vida, porque tus hijos, así como mis hijos, te tengo una noticia, van a ser puestos a prueba y van a ser tentados en su vida. ¿Me estás escuchando, papá? ¿Mamá? Por eso lo importante de que demos ese amor, sí, claro, pero las tres palabras, las dos etapas de Jesús: sabiduría, favor de Dios, la gracia de Dios, la enseñanza de Dios, el fortalecerlos, es en esa etapa. Porque el día de mañana, cuando tú dejaste casa de papá y mamá por trabajo, por lo que sea, o porque te casaste, espero que no te haya pasado el tema de que, pues mejor voy a comer a casa de mi mamá porque pues ahí se come más rico. Mejor ya nos peleamos cada quien para su casa. No fue así, ¿verdad? Espero que no sea así.
Bueno, tus hijos y mis hijos, así como tú y como yo en su momento, y lo que nos falte de vida, seremos puestos a prueba y seremos tentados. La gran pregunta que viene aquí de toda esta enseñanza que vamos a continuar es: ¿cómo vamos a responder ante esas situaciones? ¿Te hace sentido? ¿Te hace sentido que cuando tú estás amando a tu hijo incondicionalmente, le estás dando lo que necesita, no estás pensando en lo amo tanto que lo voy a echar a perder? Tú no lo piensas así, que a veces actuamos de esa manera. El amor, ¿cómo se dice? Que estás todo el tiempo sobreprotegiéndolo. Te tengo una noticia, papá y mamá: lo vas a echar a perder. Sí está llegando esta palabra a tu vida, a tu corazón. Dios que nos ama, porque estamos hablando ahorita desde la paternidad de Dios hacia mí como hijo. Y Dios lo que está haciendo es preparándonos en la vida espiritual, porque el día de mañana vas a ser tentado, vas a ser probado. Y lo que Dios espera que tú y que yo respondamos es de acuerdo a lo que hemos aprendido de Dios. ¿Sí te hace sentido? A mí me hizo muchísimo sentido esto. Y por eso dice que cuando Jesús fue bautizado, agarra esta por favor. Cuando Jesús fue bautizado, todavía no empezaba su ministerio, él había tenido un proceso de crecimiento en la tierra. Él es bautizado en agua, describe que el Espíritu Santo desciende sobre su vida, y viene una voz desde el cielo diciéndole: tú eres mi hijo amado, en el cual tengo grande contentamiento. Mi corazón está desbordando de felicidad lo que estoy viendo que logré en tu vida. ¿Sí ves esto, amado? Jesús fue preparado, pero aún a sus 30 años, Dios como Padre le está diciendo a Jesucristo: me lucí contigo, caray. Hijo, eres lo mejor que tengo en mi vida. Estoy tan contento, me haces tan feliz, tan dichoso, que no hay duda que tú eres mi hijo amado. ¿Tú podrías decir eso de tus hijos? No me contestes. No me contestes. Creo que son momentos también de reflexión. Hace 8 días yo les decía, pues estoy hablando desde la paternidad de Dios para mi vida, pero en ciertos momentos hay que hacer un switch y ponerme como papá. Me dirás, déjame decirte esto: cuando hablamos de la paternidad de Dios, los que somos padres, luego, es para mí, ¿no? Y me pongo la camiseta, ¿no? Porque lo filtramos de acuerdo a lo que hemos vivido. Si te tocó un padre bueno a los ojos humanos, porque delante de Dios ni tú ni yo tendríamos que juzgar a nuestros padres. Ojo. Pero es que tú no conociste a mi papá, y lamento, no lo conocí, pero no nos toca juzgar a los padres. ¿Ok? Entonces aquí Dios está diciéndole a su hijo de 30 años que él era su hijo y que estaba muy contento. Pero después de esta afirmación, hace un ratito estaban hablando de la afirmación y de la autoafirmación, y ahorita vamos a ver un poquito de eso. Interesante cómo Dios pone todos los temas en orden. Dios lo que estaba haciendo ahí yo lo que puedo ver ahí es, no le estaba diciendo: oye Jesús, hijo, ven, aquí en lo secreto. Mira, pues la verdad, pues has hecho un buen trabajo, te quiero mucho, échale ganitas, ¿Lo hizo así? No lo hizo así, dice que desde el cielo. Yo no me imagino esa escena. Usemos nuestra imaginación un poquito, que ahorita se escuchara una voz: ustedes son mi iglesia escogida, ustedes son mis hijos amados. Imagínense escuchar desde el cielo. O sea, no lo dijo aquí en secreto. Cuando tú vayas a afirmar a tu hijo, también es bueno de repente decirle: hijo, estoy contento por ti, que te amo,
eres especial para mí. Dios lo hizo de esa manera. Y después de que le dio como que ese última, no sé, herramienta en su mochila de Jesucristo, dice la palabra de Dios, versículo 12, luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Cuando tú y yo salimos de casa, amado, salimos al desierto. Pero no, pero es que yo me casé. Está bien. De casa de mamá y papá a tu nueva casa está bien. Pero finalmente, no me vas a dejar mentir, es un desierto porque vas a lo desconocido. ¿Ok? Y Jesús fue al desierto a ser probado, a ser tentado. Después de que su padre le había dicho, híjole, tú eres mi hijo amado. ¿Por qué estoy siendo reiterativo con esto? Perdón que sea reiterativo, pero porque vamos a ver ahorita qué pasó precisamente con Jesús. Y vamos a aprender un poco de cómo es esa paternidad de la que Dios quiere que seamos semejantes a Él y cómo vamos a responder hacia eso. Una afirmación es simplemente una declaración de verdad que hacemos sobre nosotros mismos o sobre otras personas. Hace un ratito escuché algo al respecto en el taller que se les dio en la mañana, los que estuvieron. Por supuesto, la afirmación es importante, la autoafirmación por supuesto que también es buena, basada en la palabra de Dios. Si no suena eso como a nueva era, ¿no? Yo aquí soy todo, yo todo lo puedo, yo aquí soy el papas fritas, la última Coca-Cola del desierto, no sé. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tú eres en Él. Soy un hijo amado, soy nación santa, soy rey, soy sacerdote. ¿Ok? Muy bien. Nuestros hijos van a enfrentar tentaciones o pruebas, pero lo importante aquí es que tú, si todavía están tus hijos en casa, todavía tienes esa oportunidad de decirles, ¿sabes qué, hijo? A lo mejor me equivoqué en esto, a lo mejor pasó esto, pero hijo, te amo por esto y por esto, ¿no? O he visto en ti esto y esto y esto. Pero si hay cosas que corregir, por supuesto que también podemos corregir. Es parte de la paternidad. Dios en su palabra también dice que Él también nos corrige. ¿Ok? Porque finalmente es un padre. Y en tratar de nuestro conocimiento por eso digo, es difícil, cuando hablamos de la paternidad de Dios, siempre pensamos en un padre terrenal. Bueno, porque finalmente era un modelo de cómo era esa paternidad. ¿Ok? Te digo lo siguiente, si tú has sido de las personas que cuando tus hijos cometen alguna situación, por como lo que haya sido, se escuchan comentarios como, después de todo lo que he hecho por ti, así me pagas. Espero que no sea aquí, no ha de ser en esta congregación, ha de ser en otro lado. Pero si de repente ha salido de tu boca este tipo de declaraciones, te tengo una noticia: no estamos ejerciendo la paternidad que Dios nos ha mostrado. Porque si Dios actuara de esta manera, después de que mandé a mi Hijo Jesucristo por ti, así me pagas. ¿Dónde estaríamos? ¿Sí lo logras ver, amado? Ok. Te invito a que entendamos la paternidad de Dios. ¿Cómo es esa paternidad de Dios? Por el tiempo, en Lucas capítulo 15, del 11 al 32, que habla del hijo pródigo. Sí, apúntenlo y luego en casita pueden leerlo. Cosas muy relevantes, muy importantes. Una, dice que cuando su hijo, el menor, ¿verdad?, que se fue y se gastó todo el dinero, toda la herencia, y cuando dice que como que volvió en sí, o sea, ese volvió en sí es cuando papá y mamá, estoy seguro, cuando están orando por el hijo, ¿no?, que toque su vida, que toque su corazón. Dice que este muchacho dice, volviendo en sí, dijo, pues estaba mejor en casa de papá y mamá, no que aquí, mira, ni tengo para comer. Entonces, cuando él va de regreso a su casa,
La primera escena o lo que está describiendo los evangelios es que dice que el papá lo vio desde lejos. ¿Qué te dice esto? Que Dios, que su papá nunca lo dejó de amar a pesar de ese amor incondicional. Si tú estás pasando tiempos difíciles con algún hijo, no pierdas la esperanza en Dios. En tus fuerzas te vas a cansar y te vas a frustrar, pero en Dios es el que nos da esa fortaleza. ¿Ok? Y dice que el padre estaba en la puerta cuando viendo de lejos. Imagínate la escena de Hollywood, no, me chocan. Pero no sé, el que tú quieras, ¿no? Ponle la escena que quieras. El padre corriendo hacia el hijo, ¿no? Y el hijo hacia el padre. Se funden en un abrazo. Y el hijo le empieza a decir, perdóname, he pecado contra ti, contra el cielo. Él está derramando su corazón, el hijo, y el padre en automático. Vamos a preparar una fiesta, quítenle esta ropa, pónganle ropa limpia, pónganle un anillo, pónganle sandalias, maten al mejor becerro para hacer una fiesta. Porque este hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Esa es la paternidad de Dios para ti y para mí. Tú y yo estábamos perdidos antes de conocer a Cristo. El mundo, este mundo donde vivimos es un mundo caído. Y bueno, eso es parte de lo que podemos ver ahí. Pasemos rápidamente a Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Van a ver ahí nada más en las diapositivas ciertos versículos. Si tú eres muy diestro en la palabra de Dios, si traen sus Biblias, son electrónicas, en papel. Si no, te invito a que puedas traer una. Siempre es importante tenerla. Y bueno, voy a darle lectura. Creo que aquí está desde el versículo, ¿desde el 7 está? Ok. Dice, luego voy a leer los versículos anteriores. Dice, luego el Espíritu, porque nos quedamos en que después de ser bautizado dice que fue llevado al desierto. ¿Sale? Bueno, aquí en este pasaje de Mateo capítulo 4 del 1 al 11, en Lucas también describe, pero de una manera muy general. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Sí, después de 40 días, yo después de 9 horas ya tengo hambre. Pues 40 días, 40 noches, pues es un problema, ¿va? Bueno, dice, tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó. Fíjate cómo es la narrativa. Dice, en ese tiempo, no dice que fue en el primer día de los 40, ni en el 25, ni en el 28. Simplemente dice que en ese tiempo el diablo se le acercó. Las tentaciones, amado, amigo que me escuchas, tú que estás en casa también, van a llegar en el momento que menos te imaginas. Tú puedes estar trabajando, hoy que estaba estudiando mucho también en la palabra de Dios, y de repente buscas, no sé, la palabra amor, por ejemplo, ¿qué significa amor? Y pácatelas, te bombardean imágenes de, ¿qué tiene que ver esto, no? Las tentaciones van a llegar en cualquier momento. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está la primera tentación. 40 días, 40 noches. ¿A dónde le pega como humano? Pues obviamente a la situación de las necesidades básicas, que es el alimento. Y entonces se la pone, hay un bistec, ¿no? Casi, ¿no? Dile que esta piedra se convierta en pan. Y yo, esto ya es algo mío. Si estamos leyendo que versículos anteriores, Dios desde el cielo le está diciendo a su hijo, tú eres mi hijo amado, estoy súper guau. O sea, el diablo le avienta la primera tentación diciéndole, si eres hijo de Dios,
Pues diablo, pues no te das cuenta, pues le acaban de decir que sí. ¿Qué nos enseña esto, amado? Que el que tú lo sepas no quiere decir que no va a venir la tentación delante de ti. Por supuesto que va a venir. La respuesta de Jesús, que otra vez, recordemos las 3 etapas de Dios, las 2 etapas principalmente, dice que crecía y se llenaba de sabiduría. Entonces, parafraseado, sería algo así como: no necesito pan terrenal, pero lo que sí necesito son el fluir constante de las palabras de mi Padre, porque sabemos que pan también, cuando tú encuentras pan en la Biblia, hace referencia a la palabra de Dios. Por eso dice: no solamente de pan vivirá el hombre. O sea, tú te puedes alimentar todos los días y con filetes, lo que tú quieras, pero lo más importante para tu vida y para mi vida espiritual es el alimento espiritual, es su palabra. ¿Ok? Entonces, no necesito pan terrenal prácticamente, pero sí lo que necesito es un constante del fluir de las palabras de mi Padre. Jesús respondiendo de acuerdo a una tentación. ¿Ok? Vamos adelante. Versículo 5. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, otra vez, ¿no? Tírate, aviéntate, pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Eso fue citado o escrito en Mateo, donde estamos leyendo, pero esa misma comentario está en el Salmos capítulo 91, versículos 11 y 12, donde menciona esto, donde se dice esto, ¿no? Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 7. Las Escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y esa frase también la encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 16 al 18. Y yo dije, bueno, ¿por qué Jesús respondió: no pondrás a prueba a Dios? Porque Satanás lo que está diciendo: pues échate un clavado. Pues, si eres el Hijo de Dios, pues dile a tu papá, que te resuelva la vida. Fácil, ¿no? Parafraseado. Di que mande a sus ángeles y te van a recoger en blandito. ¿Para qué desgastarte? Y yo decía, bueno, entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Que a veces los padres terrenales queremos resolverles la vida todo el tiempo a nuestros hijos. Yo sé que los tiempos son difíciles, lo que tú quieras decirme, que los tiempos, que el metro, que el camión, que lo entiendo. No estoy diciendo, pues mándalos a ver cómo puedan irse, ¿no? Y yo a veces decía a Dios: sé que este mundo donde estamos viviendo es un mundo caído de acuerdo a lo que dice tu palabra. Y es cierto que la maldad se va a multiplicar, sí, eso es cierto. Esto va a seguir avanzando. Pero cuando tú hablas de esa paternidad y cuando tú dices que tú nos cuidas, que tú nos amas, que tú nos proteges, porque a veces es tan difícil confiar o depender de ti y queremos accionar a cualquier petición de nuestros hijos. Ya me caí, te levanto. Tengo hambre, te doy esto. No tengo para el camión, te llevo. Ya encontré trabajo, pero otra vez. Honestamente yo lo he hecho. Honestamente. Y no vamos a entrar aquí en debates de que si es bueno, que si es malo. Cada quien sabemos. ¿Ok? Pero lo que sí es una realidad es que tus hijos y mis hijos están creciendo y se van a enfrentar a la vida, se van a enfrentar a su realidad. Y nuestro Señor Jesucristo
le está respondiendo a Satanás: yo no tengo por qué poner a prueba a mi Dios, a mi papá. O sea, el que tú me digas que me aviente, pues sé que Dios lo puede hacer, pero no es, o sea, no es él, o sea, no es yo, parafraseado, yo Jesús. Si ya si ya mi Padre me está diciendo, me está afirmando que soy su hijo, y estoy más que convencido que mis convicciones están más allá de poner a prueba a Dios para saber si me ama. O los hijos diciendo: pues si me amas, papá, pues dame mi coche, ¿no? Cosas por el estilo. Y digo: Dios, perdónanos, porque a veces confundimos el amor con sobreprotección. Yo sé que es un tema quizá hoy en nuestros tiempos un poquito complicado por la situación, pero entonces, ¿en quién estamos depositando nuestra confianza? Te tengo una noticia: aunque quieras seguirlo sobreprotegiendo, aunque tengan 30, 40 años, simplemente si está viviendo en otra casa, no lo vas a poder hacer. ¿Ok? Y Jesús está diciendo: yo no voy a poner a prueba a Dios. Y me metí un poquito más a fondo. Téngame paciencia. Además, quiero pedirte algo. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Estírate y di: Dios, sigue hablando a mi corazón, por favor. Sigue hablando a mi corazón. Necesito escuchar tu voz. Necesito que tú confirmes lo que esa creencia se convierta en una convicción en mi vida. Y si ya estás listo, si gustas tomar tu lugar. Y miren, encontré lo siguiente. Esto me flipó. Porque dice que él no iba a poner a prueba a Dios. Y en Deuteronomio capítulo 6, del 16 al 18, apúntenlo nada más los que están ahí tomando apuntes. Está padrísimo esto, cómo la palabra de Dios no se contradice obviamente, sino se va armando como que el rompecabezas. Moisés aquí en Deuteronomio, estás hablando que todavía no entraban a la tierra prometida. Habían salido de Egipto y estaban todavía por el desierto, no sé por dónde, cuántos años llevaban. Y dice lo siguiente: no pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra Él en Masa. Y dije: caray. O sea, ya había habido una queja y habían puesto a prueba a Dios. Y estamos leyendo Lucas, donde Jesús está citando esta palabra: no voy a poner a prueba a Dios. Pero ¿qué me enseñó esto? Que nosotros como seres humanos, de repente es muy fácil que nos quebremos, es muy fácil que las circunstancias nos aplasten, porque a lo mejor no tenemos esa convicción en quién creemos. Y cuando seguí leyendo en Deuteronomio, Moisés lo que estaba diciéndole a su pueblo es: miren, cuando lleguemos a la tierra prometida, no nos olvidemos de lo que nos ha enseñado, ¿quién? Dios. Porque dice: obedece con diligencia los mandatos del Señor tu Dios, todas las leyes y los decretos que te dio. Haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor. Y continúa. Pero la primera línea donde dice: no pondrás a prueba, o sea, Moisés le está diciendo al pueblo: no pondremos o no hagamos o no pongamos a prueba a Dios como cuando te quejaste, tu pueblo, de Dios en Masa. Y rápidamente en Éxodo 17:7 está esta parte. Y fíjense lo que pasó. Otra vez Moisés, Éxodo, ya salieron de Egipto. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masa, que significa prueba. Cuando te quejas, nos estamos quejando, la prueba está más que a la puerta. Más que a la puerta. Y entonces va a ponerse a prueba tu convicción. A ver, Dios, ¿estás o no estás conmigo? ¿Eres o no eres? ¿Vas o no vas? Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masa, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión. Hubo una discusión ahí, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Estaban pidiendo agua. Híjole,
No sé tú, pero yo me gozo con la palabra de Dios. Esto que estoy diciendo, que estoy leyendo, que estoy citando, es porque fueron las respuestas de Jesús ante una tentación. Yo no tengo por qué poner a prueba a mi Padre para saber que me ama. Imagínate que tu hijo dijera eso, que le dijera a sus vecinos, a sus amigos, que le digan a sus amigos, a ver, pues, no sé, pide permiso a tus papás. Y si no te dan permiso, entonces no te aman. Y si te dan permiso, entonces sí te aman. Y ahí viene el hijo, oye papá, dice mi amigo que va. Entonces, si no me das permiso, entonces no me amas. Me han dicho, me han contado, ¿no? Jesús estaba diciendo, yo no voy a poner a prueba a mi Dios para decir que mande unos ángeles para resolverme la vida. Ok, Dios, gracias, porque finalmente aquí está estas palabras que está citando Jesús tienen un contexto. Y esto me encanta, porque repito, en el Éxodo es cuando hubo esa discusión. Ok, muy bien. Tercer punto, vamos al versículo 7 al 8. Dice, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Versículo 10, vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Dato interesante, las primeras tentaciones, el Satanás le está diciendo, si eres hijo de Dios, ¿no? Y si eres hijo de Dios, en esta tercera ya no le dice eso. Simplemente se va directo y le dice, lo llevó a donde lo tenía que llevar y le muestra los reinos y le avienta la más grande tentación. ¿Cuál crees que es esta grande tentación? El poder. Dice, te voy a dar todos los reinos. No le dijo, te doy estas tierras. No estamos hablando de posesiones materiales como tal. Mira. Satanás, lo que yo veo acá, ¿no? Se va a fondo y hace la oferta más atractiva. Le ofrece un poder absoluto. Podríamos pensar que se trata de una oferta vacía, que no puede dar lo que no es de él. Legalmente nadie puede ofrecer lo que no le pertenece. Tú no podrías o no deberías de ofrecer un terreno si no es tuyo. La Biblia deja claro que del Señor es la tierra y su plenitud y los que en ella habitan. Pero también dice la palabra de Dios que el diablo es el Dios de este mundo. En 2 Corintios 4:4. Entonces, lo que le está diciendo el diablo es, mira la gloria y el esplendor de Roma, de China, de India, de Persia, todas las civilizaciones que habían en ese momento, en ese tiempo. Porque dice, esas son mías, porque dice que Él es el Dios de este mundo y los que Él, dice que Él es el Dios de este mundo. Entonces, dice, porque esas son mías, dice, y pueden ser tuyas con solo adorarme. Le está poniendo la cereza en el pastel. El poder, la soberbia, el orgullo, la vanagloria, el decir yo soy el más fuerte, yo soy el más guapo, soy el más inteligente, soy el que domina el mundo, soy el que tengo a mis pies. Ahora, esto no tuviera valor ni efecto como tentación y serviría como tal de no ser cierto que podría darle ese poder. O sea, Satanás le está ofreciendo poder. O sea, no le dice te voy a dar las tierras, te dice te voy a dar este reino, estos reinos, este poder y esa gloria. Y me encanta cómo Jesús respondió, ¿no? No, porque escrito está que solamente debo de adorar a mi Padre. El imperio de Jesús no viene o no iba a venir por una dádiva del enemigo.
Dios le había dicho, Salmos 2, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Jesús sabía quién era su papá. No necesitaba el poder ni la vanagloria. Pero desafortunadamente, tú y yo de repente, que estamos en este mundo, es muy fácil que nos deslicemos por querer más cosas. Eso no está mal, pero la palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, no es al revés, no busquemos ¿qué serán las añadiduras? Pues todo, casa, terrenos, propiedades, dinero, bla, 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 ¿no? Entonces, no busques primero esas añadiduras y hasta el último a Dios, es al revés. Entonces, Jesús sabía perfectamente quién era su papá, por eso respondió como respondió. La paternidad de Dios que nos da a través de su palabra, de la Biblia, las enseñanzas, los principios, los fundamentos, es importante que los conozcamos. Y de esa manera, tú y yo, ante una circunstancia, una adversidad, ante una prueba, podemos responder de la mejor manera. Y aún así, si erráramos, Dios nos sigue amando. No estoy hablando de libertinaje, ojo. Estoy hablando que cuando hay una situación, no sé, que en verdad tropezaste, te endeudaste, no sé, hiciste cosas que sabes que no son correctas, maltrataste a tu hijo, quizá no era la forma de corregirlo y lo lastimaste, ¿no? No solamente lo físico, sino el alma. Ok, si tú regresas, Dios, perdóname, o sea, Dios lo va a hacer y entonces las cosas cambiarán. Voy a terminar con lo siguiente, porque tú dirías, ok, Dios me adoptó, perfecto, primer punto. 2, Dios quiere que sea semejante a Él, perfecto. ¿Por qué quiere que sea semejante a Él? Porque cuando en esta vida tenga que enfrentarme a las pruebas o las tentaciones, pueda responder de acuerdo a lo que mi padre me enseñó. Si tus hijos hoy, que son adultos, están respondiendo, ahorita jóvenes, están respondiendo de diferente manera, preguntémonos como padres, a lo mejor hay algo que tenemos que afinar. ¿Qué es lo que están viendo los hijos? Hemos escuchado hasta el cansancio que los hijos aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. ¿Y por qué sigue respondiendo el hijo como se supone que no debe responder? Quizá papá, mamá, no estamos haciendo algo. Es que el trabajo, es que tengo que trabajar 15 horas, es que tengo que pagar y entonces más dinero y entonces pues saben que estoy trabajando por ustedes. Mi amado, no se trata de eso la vida solamente. Se trata de que si hoy tienes hijos que están a tu lado, aprendas a disfrutarlos. Hijos, disfruten a sus padres, por supuesto. Amen a sus padres. Padres, amemos a nuestros hijos. Si hay que corregir, corrijamos en amor. Porque finalmente ese amor incondicional está puesto en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque somos semejantes a Dios. Y Dios, lo que emana de Él es el amor. Termino con esto, Marcos capítulo 14, versículos 32 y 35. ¿Cómo hizo Jesús entonces, aparte de haber sido instruido en sabiduría, en gracia de parte de Dios, en gracia con los hombres y demás? Dice lo siguiente: fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Imagínense a Jesús, aquí estamos ya en esta lectura, ya está a punto de ser aprendido para después llevarlo a la crucifixión, ¿ok? Está hablando de que se lleva a 3 de sus discípulos, de sus más cercanos. Y dice que se empezó a angustiar profundamente. Recordemos que Jesús estuvo acá como hombre. Les dijo, mi alma está destrozada
de tanta tristeza hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen conmigo. O sea, quédense junto a mí, pues, no me abandonen, no me dejen. Se adelantó un poco más y cayó en tierra, pidió en oración que si fuera posible, aquí viene lo crucial, pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Jesús ya estaba más que consciente que venía una muerte para él. Y está Jesús con sus seres amados, seres queridos, y les dice: acompáñenme en este proceso, acompáñenme en esta prueba, acompáñenme en esta situación que me está rebasando como ser humano. Amigo, acompáñame con esta situación que a lo mejor estoy viviendo una situación en casa y no sé qué hacer. Amiga, te pido que estés junto a mí, o llora conmigo, o escúchame, pero quédate conmigo. Y la respuesta que vio de sus amados, de sus amigos, es que se durmieron. Y entonces Jesús está en esta situación y pidió en oraciones hablar con Dios, que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Versículo 36, y espero que los estuvieron hace 8 días, hagan match con esta palabra: Abba, Padre. Cuando Dios nos dio el espíritu de adopción, lo que sus hijos dijeron fue: Abba, Padre. ¿Qué significa Abba? Padre. Papito, no en chiquitito, no, sino de ese amor que es complicado de explicar a veces, pero ese amor que dices: me encanta abrazar a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo, algo que va más allá del pensamiento. Entonces Jesús le está diciendo: Abba, Padre, papito, te amo, te quiero. ¿Hasta qué punto? Dice, clamó: todo es posible para ti. Jesús estaba reconociendo la paternidad de Dios. Dice: todo es posible para ti, papá. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga, ¿qué? Tu voluntad. ¡Wow! Por eso Dios dijo: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Sé que vas a responder como debes de responder en los tiempos de prueba y de aflicción. Y ese es un gran ejemplo de parte de Jesús. La máxima es la obediencia. Y ese amor que Dios tiene para ti y para mí, que sobrepasa todo entendimiento, si fuera algo como que a cambio de la obediencia, nada más. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Y termino con esta frase. Cierra tus ojos. El amor del Padre no tiene nada que ver con nuestros méritos. Se basa únicamente en su gracia, en la obra de redención del Señor Jesucristo a nuestro favor y en nuestra posición segura en Cristo. Dios te ama incansablemente. Dios lo que anhela en su corazón o desea también es que podamos confiar. ¿En quién? En Él. Y si por alguna razón no te sientes amado y aceptado por Dios, pregúntate entonces: ¿de quién? Y si tu respuesta es de tu esposa, de tus amigos, de tus hijos, porque les gustan algunas cosas igual que a ti, o porque a ti te convienen, lo único que estamos haciendo es formar un equipo de aceptación. Pero lo que Dios quiere hoy para ti, para mí, es que confiemos en Él. Y cuando tú aprendes cuando tú dices: Dios, en verdad, mi creencia se vuelve una convicción. La convicción es algo que va
solamente más allá de una simple creencia, es algo que estás seguro de que hay todo un sustento, de que eso es real. ¿Cómo sabes que tu papá y tu mamá fueron tu papá y tu mamá? Porque hay una convicción, hay algo, no solamente el papel o los genes, sino porque ese amor que derramó tu papá y tu mamá hacia ti es tan veraz, tan genuino, que no hay duda. Y Dios así nos ama el día de hoy. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu amor incondicional. Gracias porque algunos llegamos, Señor, enlodados, raspados, traqueteados, golpeados por nuestras propias decisiones. Pero gracias porque tú estabas en la puerta de la casa mirando cuando yo iba llegando de la vida que había tomado tiempo atrás. Padre, hoy es el tiempo de decir: he pecado contra ti, contra el cielo. Perdóname, en verdad, perdóname, porque he querido vivir mi vida a mi manera, a mi forma. Y honestamente, ya no sé qué hacer con mi vida. Quizá me encuentro hasta perdido, no sé. Estoy ensimismado. ¿Cuál autoestima? ¿Cuál aceptación de mí mismo? No hay nada. Mi Dios, yo quiero ser llamado tu hijo el día de hoy. Y si ese es tu deseo en tu corazón, te invito a que repitas conmigo. No es nada místico, ni mucho menos, simplemente ayudarte para poder expresarle a Dios lo que hay en tu corazón. Y si quieres hacerlo, te invito a que lo hagas el día de hoy conmigo. Señor Jesús, en esta tarde vengo delante de ti, arrepentido de mi vida sin ti. Quizá he ofendido a personas que me aman. He hecho cosas malas delante de los hombres. Perdóname. Pero hoy vengo arrepentido delante de ti. Y quiero que tú me perdones, mi Dios. Perdóname, Señor. Y si tú me preguntas, Dios, que si quiero ser tu hijo, mi respuesta es sí. Yo quiero, Señor, el día de hoy ser llamado tu hijo. Mi Dios, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y gracias porque mandaste a Jesús a esta tierra a morir por mi vida también. Te amo, Señor. Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Gracias, Padre. Gracias, amada iglesia. Que Dios les bendiga mucho.